Hola, ¿qué tal? Yo soy Richie, bienvenido a mi canal y el día de hoy vamos a responder a una de esas preguntas que todo el mundo está haciendo últimamente. ¿Cuáles son los mejores proyectos de Machine Learning que tengo que hacer para poder estar construyendo un portafolio muy bueno y para poder estar consiguiendo un trabajo en esta bella rama? Y es que claramente si nosotros hacemos lo que todo el mundo está haciendo, por ejemplo en este video que te dejé 11 proyectos de Machine Learning que puedes estar haciendo y una introducción acerca de todo este mundo de datos, imagínate que varias de las personas y miles de las personas que vieron ese video están ahora mandando su CV a diferentes reclutadores con esa idea, con esos proyectos. ¿Y qué es lo que pasa? Miles de personas con esa misma idea, claramente no hay algo diferenciador, ¿verdad? Y es que en este video realmente te quiero enseñar cuál es ese diferenciador importante que tienes que tener o cuáles son esos proyectos y la forma de construir esos proyectos que realmente te van a hacer capaz de conseguir un empleo y ser una persona candidata a realmente destacar en el mundo de aprendizaje automático. Y en este video vamos a abordar esa idea en general, así que ponte cómodo, que realmente tenemos mucho contenido muy relevante y que al final de este video quiero que te quedes con esa idea de saber de qué es lo que vas a hacer después de todo esto, cuál proyecto vas a realizar, y quiero que te pongas a manos a la obra y que comentes en este video cuál será ese proyecto futuro que vas a estar realizando. Así que vamos a empezar primero con los fundamentos importantes: el conocer cómo se construye una red neuronal, un descenso del gradient, cómo funciona una regresión logística, un modelo de clustering, de K-means o de DeepScan. Realmente nos hace un diferenciador muy grande a esas personas que solamente se dan a la tarea de, bueno, abordar un poco y no muy a detalle esa idea, pero cuando nosotros abordamos esta idea de cómo construir una red neuronal desde cero, tenemos un punto muy importante. No me refiero a que tengas que ser el mejor matemático dentro del área, pero que sí tengas esa noción de cómo se construye todo ello. Y aquí va a tomar un poco más de sentido conforme vamos a estar avanzando en este video. Así que ahora quiero que tomes pluma y lápiz y que, bueno, ya que estás sentado conmigo, vamos a ver algunos puntos muy importantes. Quiero que realices algunos de los proyectos que te estás viendo en este video de acá. Puedes estar eligiendo los más interesantes, los que te gustaría estar codificando, pero el punto principal a través de todo esto, que sean capaces de poder llevar tu proceso de aprendizaje a otro nivel. Este punto es muy importante, ya que el desarrollar proyectos con las herramientas que hemos estado aprendiendo realmente hace que podamos estar implementando diferentes algoritmos, diferentes datos y, bueno, utilizarlos a nuestro gusto, resolver esos problemas utilizando regresión logística con un conjunto de datos. Tener un proyecto que utilizamos un modelo de DeepScan y con otro conjunto de datos. Lo que quiero aquí es darte a entender es de que tengas esa base sólida de los fundamentos importantes aplicados en algún proyecto y que también tu GitHub o tu portafolio realmente se vea embellecido porque eres una persona que, se ha dado a la tarea de realmente entender todo esto y ha construido cosas porque está interesada en realmente seguir construyendo más y que tiene la noción de lo que está haciendo. Esta idea de tener algunos proyectos basándote en otros conjuntos de datos, en otros algoritmos, realmente habla muy bien de ti, ya que no solamente te quedas estancado en descubrir cómo funciona un algoritmo, sino que empiezas a estar experimentando en otros conjuntos de datos. Y esto es lo que me gustaría que hicieras tú, que experimentaras diferentes algoritmos, no solamente que te quedes en un modelo de árbol de decisión, sino que empieces ahora a implementarlo en una red neuronal, o que ahora uses un conjunto de datos, ya sea de datos públicos, de datos gubernamentales, ya sea que estés extrayendo información con la técnica de web scraping de diferentes plataformas, que igual tienes que tener en cuenta, que tienes que tener el permiso para extraer toda esa información. Pero esta es una de las ideas que yo te recomiendo que hagas, que no solamente utilices datos que ya están bien preparados, sino que utilices otros datos que no estén bien estructurados y que tú los tengas que estar limpiando. Esto va a tomar mucho sentido a lo que voy a continuación. Quiero que crees un proyecto grande o un proyecto personal, algo que realmente tú puedas estar construyendo desde cero y que puedas estar finalizando, o refiriéndome a algo que tú puedes estar deshaciendo y haciendo de nuevo. Este proyecto grande o personal es nuestra principal forma de diferenciarnos de todo el resto, ya que los resultados que vamos a estar obteniendo a través de crear algo de nosotros, nadie va a tener esos resultados posibles. Algo que solamente nosotros podamos entender, ya que lo hemos construido desde cero
y ahora somos capaces de entender cuál es el proceso a llevarlo a cabo, cuál es el proceso de monitorearlo, cuáles son los resultados que tenemos. Mira, voy a platicarte un poco más a detalle sobre todo esto. Estos proyectos son también conocidos como end-to-end, de principio a fin. De extremo a extremo. Esta idea de extremo a extremo es de que tenemos que estar iniciando en nosotros estar recopilando nuestros datos, estar viendo de qué fuentes podemos estar extrayendo o de dónde podemos estar obteniendo esa información. Algo muy importante que hacer. Después hacer un limpiado, un filtrado de toda esa información y utilizar la más relevante. Después estar construyendo un modelo utilizando aquellos modelos o aquellas arquitecturas que más se convengan a la solución que queremos estar dando. Y después desplegar este modelo para que la gente lo vea. Y con ello, ¿qué es lo que pasa? Una vez que nosotros desplegamos nuestro modelo, podemos estar viendo cómo se trabaja en la vida real, ya que no me quiero referir a que puedes estar publicando este modelo a cientos de personas, a miles de personas. A lo mejor tal vez son un grupo reducido como de amigos, de familiares o de conocidos que, mira, quiero que utilices mi modelo y ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos resultados los cuales podemos estar analizando, y si hay un posible sesgo en nuestro modelo, nosotros podemos estar reentrenando ese modelo y otra vez llevarlo a producción. Esa forma de trabajar, de monitorear nuestro modelo, de entrenarlo, realmente ya es una forma de poder escalar lo que estamos haciendo. No solamente nos quedamos con una hoja en Jupyter Notebook, sino que ahora ya estamos viviendo el mundo real y cómo nuestro modelo está sobreviviendo, porque es muy entretenido ver cómo este modelo que hemos creado, ahora la gente lo está utilizando y ver que posiblemente sea un fracaso, pero con ello podemos estar retroalimentando para ver, ajusto estos pequeños parámetros, ajusto estas pequeñas cosas, utilizo un conjunto de datos diferente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que ya no estamos hablando de un proyecto simple, un proyecto que ya a su vez puede ser mucho más escalable. Déjame darte un ejemplo que a lo mejor te va a hacer entender mucho más esta parte. Tuve la oportunidad de ver cómo una persona creaba una aplicación para poder determinar qué planta es y cómo está de salud, y si está mal de salud o si está bien. Aún así, dale un consejo, algo sumamente interesante, ¿verdad? Porque esa persona realmente tuvo que recopilar información de todas esas plantas, entrenar el modelo con diferentes plantas, que claramente no utilizó todo el conjunto de datos de las plantas del mundo, ¿verdad? Pero que te da la idea de que, selecciono 10 plantas más populares en todo el mundo y las ordeno en nuestro modelo y después lo entreno, y ahora vamos a desplegarlo en una aplicación, ya sea una aplicación web, una aplicación de celular o una pequeña plataforma en la nube para poder abordar nuestro modelo, y la gente lo va a estar utilizando, o una aplicación en la nube donde nuestro modelo va a estar puesto y va a ser utilizado ante unas personas. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Tenemos que personas tal vez no toman bien una foto y sale borroso, y que nuestro modelo a lo mejor lo predice como otra cosa, o no entiende nada, o tiene algún fallo. Todas esas formas de desplegar, de monitorear, de retroalimentar y poder llegar a una conclusión, un análisis con todo ello, realmente aborda una perspectiva muy diferente a lo que tú eres capaz de poder estar haciendo. Y ya no solamente vas a estar utilizando aquellos conjuntos de datos que todo el mundo está utilizando, ¿verdad? O aquellos proyectos que la gente está construyendo. Ahora tienes un pilar muy fundamental en donde tú lo puedes estar escalando las veces que tú quieras. A lo mejor este pequeño modelo ahora lo puedes llevar a una app. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a rentar una membresía mensual. ¿Ves todo eso? Esto ya es escalable, esto ya es llevarlo a producción, esto ya es vender algo. Esto ya no solamente se trata de construir un modelo que nos diga que si eso es un gato o que si este es un perro. Esos claramente son proyectos que nos ayudan a poder reforzar nuestros conocimientos. Pero ahora queremos proyectos que realmente nos demanden a nosotros nuestro conocimiento, y que la gente vea que esta persona realmente es candidata para que yo la pueda estar reclutando y que sea parte de mi equipo. Otro proyecto como ejemplo que se va a ver dentro de un año y que la gente igual ya lo ha implementado con años anteriores, podemos estar creando un modelo que nos diga si este equipo de fútbol le puede estar ganando a este equipo. Este es un tema muy interesante, ¿verdad? Ya que dentro de un año va a estar iniciando el mundial y tú puedes estar haciendo una recolección de datos de cada uno de los equipos de fútbol, de los jugadores, de cómo le ha ido históricamente en los partidos anteriores y crear un algoritmo que nos diga en la fase de grupos, por así decirlo, que si México, que si Chile, que si Perú o que si Alemania están en ese grupo, que sería muy cabrón, pero mira, imagínate por un momento,
poder determinar cuál es la probabilidad de que cada uno de esos equipos gane, basándote en datos históricos, cómo este jugador ha jugado anteriormente, cómo esta alineación ha funcionado, cómo es el resultado de que un equipo como México y Alemania se han enfrentado con anterioridad. Cosas así realmente nos pueden llegar a entretener mucho, porque es fascinante. El Machine Learning tiene tantos puntos donde tú puedes estar agarrando cualquier temática que tú quieras. Puede ser de fútbol, puede ser de plantas, puede ser de ajedrez, puede ser de coches. Cualquier cosa que a ti te interese la puedes estar utilizando como inspiración a resolver un problema. Y quiero que realmente te quedes muy bien en claro esta idea: construir algo desde cero y llevarlo a realmente que tenga valor ese proyecto, de la temática que tú quieras. Yo sé que varias personas tienen gustos diferentes, y si yo te digo, ok, quiero que hagas de ese proyecto en particular, realmente no estaremos resolviendo esta pregunta de cuál es el mejor proyecto de Machine Learning para poder estar construyendo, sino que ahora todo el mundo estaría haciendo eso, ¿verdad? Tú puedes elegir el proyecto que tú quieras, la forma que tú quieras, los datos que tú quieras, y ok, obtener esos resultados tan relevantes, esos resultados que realmente te van a hacer partidario a ser seleccionado, a ser un candidato distinto al resto. Otro proyecto muy interesante y muy retador es utilizar un modelo de lenguaje, un LLM, ya sea un modelo de Llama o de Mistral, y poder utilizar un conjunto de datos diferente, un conjunto de datos de la categoría que tú quieras, ya sea un conjunto de datos de medicina, ya sea un conjunto de datos de videojuegos. Aquí, como te lo dije, cualquier cosa de que sea de tu interés, para poder hacer un fine tuning de ese modelo y ahora sí acoplarlo a esa necesidad y acoplarlo a esos datos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un modelo de lenguaje que se acopla al problema que tú quieres que resuelva. Esta belleza de no solamente encasillarte en un problema en particular, sino que puedes estar resolviendo cualquier cosa que tú tengas. Por ejemplo, construir un modelo de lenguaje que sea capaz de resolver problemas de biología en particular, acerca de unos problemas. Ok, ya se hace más escalable, ¿verdad? Igual implementar esta forma de end-to-end, de crear el modelo, de desplegarlo, llevar la producción y poder llevar una retroalimentación de cómo funciona tu modelo, ya es algo totalmente diferente al resto, que si bien ya lo puedes enseñar a los reclutadores y te pueden tener en cuenta porque has construido algo que la mayor parte de las personas casi no construye. Y lo más increíble de todo esto es que es libre, puedes construir lo que tú quieras utilizando estas herramientas. Y por último, quiero que empieces a divulgar y a enseñar lo que realmente has hecho. Sí, nos da miedo muchas veces publicar algo porque no sabemos qué es lo que nos dirán, o mostrarnos en cámara, o hacer un reportaje y tener miedo de, ok, ¿qué van a decir estas personas? Tal vez no soy tan bueno. Realmente que no te den miedo en poder mostrar lo que sabes hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se burle, ok, se va a burlar y después de un momento al otro va a seguir con sus problemas y con su vida normal y ya te habrán olvidado. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando triunfas? La gente te va a notar y va a poner un punto, un ojo en esa persona que realmente ha hecho algo muy diferente ante el mundo. Y quiero que te quedes con esa idea de que puedes estar divulgando en LinkedIn, en GitHub, en YouTube o en cualquier plataforma que tú quieras y divulgar lo que sabes hacer. El mundo se merece ver lo que eres capaz de hacer. Así que no te dé miedo. Tú hazlo, tú divúlgalo por todo el mundo, y si la gente te critica, ok, ¿qué puedes mejorar? ¿Qué podemos seguir haciendo para que el mundo pueda ver lo que somos capaces de hacer? Así que ojalá que lo hagas y ojalá que en la caja de comentarios dejes aquella temática que lo que vas a hacer en tu video, o que simplemente que sea una sorpresa y que me lo envíes directamente por Instagram y que sea capaz de ver lo que has hecho. Así que hasta aquí el video de la semana, espero que realmente te haya gustado y que se lo compartas a todas esas personas que están en este camino y que quieren construir algo sumamente importante. Así que me gustaría que dejaras un comentario, un like y que te suscribieras a este canal, porque realmente me apoya mucho eso. Así que un beso muy grande, un abrazo muy grande y yo sé que tú puedes. Así que nos vemos a la próxima. Chao, chao.